Buen día, jóvenes. Espero que se encuentren bien dentro de los parámetros que se puede, con la condición en la que estamos. Vamos a comenzar con la clase de mecánica de banca, ¿ya? Donde vamos a ver ahora las herramientas, su uso y las más utilizadas dentro del área. Eh, Después pasaremos a la parte de los equipos y máquinas y a continuación el trabajo con simulador de torno, ¿ya? Eh, Comenzando obviamente felicitándolos por la responsabilidad y espero que los poquitos días que tuvieron de la semana de reflexión que tenían los docentes y ustedes pudieron descansar un poco, espero que sirviera para poder tomar fuerza y continuar con esto de manera comprometida, ¿ya? Entonces, chiquillos, vamos a partir con la presentación. Entonces, como les comenté, vamos a partir con el módulo de mecánica de banca del Liceo Padre Alberto Hurtado Cruchaga de Pica. Año 2020 con el sistema nuevo de trabajo, obviamente virtual, ¿ya? Así que comenzaremos, chiquillos. Entonces, mi nombre es Luis Baumann, soy ingeniero mecánico en mantenimiento industrial, egresado de INACAP. Espero que con esta presentación ustedes puedan adquirir cierta cantidad de conocimiento respecto a la especialidad y también obviamente generar un poco de conciencia en ustedes que la situación en la que estamos puede servir como un aprendizaje y una oportunidad de mejora, ¿ya? Para partir obviamente un pensamiento que cuando todo parece que va en contra tuya, uno tiene que recordar que un avión siempre despega contra el viento y no a favor, ¿ya? Ese era un pensamiento, palabras de Henry Ford, fundador de Ford Motor Company, que es la empresa que hoy conocemos, obviamente, que a nivel mundial eh, conocida. Entonces comenzamos con mecánica de banca, herramientas manuales. El objetivo es reconocer el uso de características de herramientas manuales y sujeción utilizada en mecánica de banca, con el propósito obviamente de aprender sobre las herramientas más utilizadas para el armado, corte de material y sujeción utilizada en la industria. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? La unidad número 1, que van a ser herramientas manuales, la introducción a la unidad, herramientas cortantes, herramientas no cortantes y herramientas para trazar y de verificación, ¿ya? Las de verificación las hemos visto de manera constante en el módulo de medición y verificación, donde hemos visto instrumentos relacionados a, a la especialidad. Entonces, para comenzar es importante definir los conceptos de herramientas manuales según la definición técnica. Vamos a reconocer la importancia del manejo de las herramientas manuales en la industria, definir el concepto de herramientas cortantes, no cortantes y de trazado según la definición técnica. Identificar herramientas cortantes, no cortantes y de trazado que existen en la industria. Identificar las características de las herramientas cortantes, no cortantes y de trazado según el empleo que va a tener cada una de ellas y aplicar lo anterior visto, lo que vamos a pasar en estos momentos, en un trabajo práctico según la pauta de fabricación, ¿ya? Esta tarea la vamos a realizar de manera práctica cuando volvamos de clase, pero la idea es que ustedes, cuando tengamos la clase virtual, vamos a conversar de este tema y vamos a generar, obviamente, pautas de trabajo para que en el momento en cuando ustedes lleguen a la especialidad tengan su propio manual de procedimientos de cómo fabricar la pieza, ¿ya? Entonces, herramientas manuales. El uso de la herramienta adecuada siempre es importante. Entonces, la idea de que ustedes sepan
que al igual que en mantenimiento de herramientas, van a aprender a hacerle mantención a algún tipo de herramientas, a inspeccionarlas. También se habla mucho del uso de herramienta adecuada, de cómo la voy a usar, para qué está diseñada, cuál es la forma de usarla. Entonces, la imagen dice más que mil palabras, por ende, usar la herramienta para lo que fue diseñada. ¿Qué es una herramienta manual? Una herramienta manual se define como aquella herramienta en la cual su fuerza motor es realizada por el movimiento humano, ¿ya? De ahí viene de manual, ¿ya? Es realizada por un movimiento humano y no por un sistema eléctrico, mecánico, neumático. Y ahí dejaría de ser obviamente una herramienta manual. ¿Por qué debo estudiar las herramientas manuales? Hoy por hoy es fundamental utilizar el proceso de que usted identifique la herramienta adecuada para trabajar, el uso adecuado de ella, evitar accidentes y obviamente minorizar los costos de la compra de herramientas, ¿ya? Entonces las herramientas manuales, nosotros tenemos eh, diferentes tipos, ¿ya? Las cortantes, que son aquellas que desprenden viruta de material, ¿ya? Desprenden viruta cuando yo corto o cuando yo realizo un despastado o cualquier tipo de trabajo, desprende viruta del material, parte del material sale. Por ejemplo, ahí en un limado. Y también las herramientas no cortantes, que estas herramientas son para diferentes usos. Son aquellas que utilizan para el montaje y el desmontaje de piezas, ¿ya? Un ejemplo, un martillo. Aquí en la imagen igual hay que tomar en cuenta el tema de la diferencia del uso de EPPs, ¿ya? La idea es que poner estas imágenes nosotros también sepamos e identifiquemos cuáles son los riesgos, ¿ya? La persona está ahí con guantes en la foto superior, con la ropa adecuada, y en la foto inferior una persona con martillo, sin guantes, con reloj, sin protección en los brazos, o cualquier cosa que pueda generar obviamente la contaminación que está absorbiendo por las manos con grasa. Entonces, por eso es importante que tengamos ya un ojo más crítico respecto al aprendizaje que vamos adquiriendo. ¿Ya? Las no cortantes entonces son todas las que permiten para montar y desmontar piezas. Las herramientas manuales cortantes eh, se diferencian por varios tipos. En el caso de desbaste, las limas de las herramientas manuales son las más utilizadas, ¿ya? Está compuesta por una espiga, un mango, el tamaño y la longitud de la lima, el cuerpo y una punta dependiendo obviamente del tipo de lima. Ya es importante porque vamos a profundizar un poco más respecto a las limas. No todas las limas son iguales, no todas tienen la misma función. Entonces, es importante que las vamos conociendo. Después tenemos las sierras, que yo creo que más de alguno ha trabajado con una sierra para cortar material, o un serrucho, un ejemplo, si que está trabajando en carpintería, un serrucho, si le ha ayudado al papá, puede que lo conozca, que tiene una función muy parecida, pero para un material más blando. En el caso de la sierra es para materiales más duros, como el acero, el bronce, aluminio, depende del material que ustedes van a utilizar. La hoja igual tienen funciones distintas, ¿ya? Después tenemos los escariadores, que son herramientas que no sé si todas las conocen, pero cuando ahora la van a conocer obviamente por las fotografías, pero cuando volvamos a clase las vamos a ver de manera física y las vamos a aplicar, ¿ya? El escariador es una herramienta que permite rectificar, ¿cómo se llama? Perforaciones, pueden ser cónicas o rectas, y estas arrancan viruta y material porque cada una de estas líneas que están acá, que son como estrías, tienen filo y desgarran el material cuando uno las va girando. Bueno, tenemos los machos de roscar que tienen una función muy parecida a los escareadores, pero en el arranque de material este permite crear una rosca o un hilo, que es como nosotros normalmente la conocemos,
En una plancha metálica yo perforo con un taladro y después repaso con un macho roscar y voy a arrancar dejando impreso una rosca o un hilo en ese material y después yo voy a poder poner a través del paso que tenga o el tipo de perno, voy a poner un perno ahí para poder generar una sujeción en esa pieza. También para casos inversos, cuando yo tengo una pieza sólida, así como la parte del macho, y yo quiero imprimir un hilo acá, en esta parte. Por ejemplo, yo voy a utilizar una terraja, que sería para una parte, un hilo exterior, ¿ya? Que sería para un hilo interior y este para un hilo exterior. Todos tienen el paso, este es un M24 que es sistema métrico y las especificaciones están obviamente en cada una de las terrajas, al igual que en cada uno de los machos, ¿ya? Los escariadores igual tienen impreso acá información técnica. Entonces tenemos las limas, que fue uno de los elementos cortantes que tenemos. Se clasifican por el grosor de picado, que es la cantidad de estrías dentro de un centímetro cuadrado que tengan. También, si ustedes se fijan acá en la imagen, tenemos diferentes grosores de picado, ¿ya? Cada una de ellas tiene una función específica, unas más finas y otras más gruesas. Y también la forma, que es importante, la forma igual las clasifica las limas, que esta forma o diseño geométrico nos permite poder trabajar en diferentes lugares. Si yo voy a hacer un corte o una pieza que tiene una curvatura, voy a utilizar una media caña o una redonda si es una perforación y necesito de repente generar un ojo de pescado, que después lo vamos a ver, que normalmente se les dice, o si es una pieza recta, usar una lima rectangular, una lima cuadrada, media caña, triángulo, triangular, ya, o redonda, depende mucho, obviamente, de cómo yo la voy a utilizar. Entonces tenemos el grosor de picado, la forma. Y también, como tercera, la forma del picado. Es obviamente el diseño geométrico del estriado. ¿Ya? Este tenemos el grosor, acá tenemos la forma de la lima y acá tenemos el, la forma del picado. O sea, tenemos que son diagonales, unas que son cruzadas, como aquí en el ejemplo que están en la imagen de arriba. Entonces, las limas según el grosor de picado se clasifican como pasta, entre fina, fina y obviamente extra fina. ¿Ya? Aquí tenemos tres ejemplos donde tenemos la clasificación de tres tipos de limas, ¿ya? Según obviamente el grosor de picado. Entonces es importante saber que cuando nosotros hablamos de la clasificación basta, entre fina, fina y extra fina, cada una de ellas tiene un tamaño o grosor de picado o tamaño de grano. Esto influye obviamente en el acabado superficial de la pieza. Mientras más gruesa es, voy a tener un arranque de viruta más grande y por ende el acabado va a ser menos prolijo. O sea, a medida que yo utilizo una lima más fina, el arranque de material va a ser mucho más pequeño y eso va a permitir tener un acabado superficial mucho mayor. Entonces, cuando ustedes trabajen realizando su propia pieza, lo importante es que ustedes sepan clasificar, obviamente, cuál de las limas van a utilizar, si va a ser una lima pasta, entre fina, fina o extra fina. Ya, eso es importante. Después tenemos entonces la clasificación de las limas según la forma. Hay limas planas, limas media caña, redonda, cuadrada, limas triangulares. Se van a encontrar con diferentes tipos y formas. Ya es importante que ustedes sepan que existen, obviamente, una clasificación a través de, obviamente, según la forma de las limas.
Después tenemos la lima según la forma de picado, que también es importante. Tenemos la forma de picado sencillo, doble, especial. Entonces aquí nosotros tenemos una forma de picado sencilla, ¿ya? Hay una que es doble, que viene cruzado, si ustedes se fijan tiene una línea. Después tenemos especiales, ¿sí? Que va a depender para qué material van a trabajar. Ahora, es importante que ustedes sepan la utilización, cómo se utiliza la lima, ¿ya? Entonces, lo ideal es que ustedes la tomen de manera firme del mango, ¿ya? Donde está incrustada la espiga de la lima, y obviamente tomar en el otro extremo la punta de la lima. Esto va a permitir que cuando ustedes corten sea un movimiento recto, porque si ustedes no ponen la mano acá en la parte del apoyo, cuando ustedes empujen se puede levantar esta punta, bajar, entonces es importante que ustedes sea un movimiento muy controlado. Por ende se recomienda que pongan las dos manos. Igual es importante la posición de los pies cuando ustedes van a limar, ¿ya? Cuando lo veamos de manera práctica en el taller, lo vamos a conversar, ¿ya? Entonces, para poder trabajar siempre en cortes en cruz, ¿ya? Lo ideal es que no solamente sea derecho, porque si ustedes quieren analizar toda esta pieza completa, lo ideal es que igual corten ligeramente un poquito en diagonal, ¿ya? Y aquí obviamente va a ser un radio, ¿ya? Corte obviamente de esta manera y también en este sentido también es importante, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes más o menos conozcan cómo se trabaja con la lima, obviamente que ponen una mano y la otra mano en el otro extremo y van realizando el desbaste. En el caso de las piezas curvas interiores, se recomienda utilizar una lima media caña, ¿ya? Para poder mantener obviamente el radio que está ahí. Como recomendación, cuando estén limando o vayan a limar, eviten pasar las manos porque la grasa que nosotros tenemos, la grasitud que tenemos en nuestros dedos, genera que la lima se deslice, ¿ya? Queda como una película de aceite que la lima desliza y genera obviamente incomodidad para cuando uno esté limando, ¿ya? Después tenemos entonces como otra herramienta de corte la sierra de arco o cegueta. Está compuesta por tres partes fundamentales, el arco, el mango y la hoja, ¿ya? Las hojas más comunes son las de 14, 18, 24 y 32 dientes por pulgada. O sea, yo tomo un pie de metro o un flexómetro, pongo sobre la hoja y dentro de una pulgada debería de tener esta sección de dientes, esta cantidad de dientes debería tener en esa pulgada. 14, 18, 24, 32. Obviamente el que tiene 32 dientes es mucho más fino que una de 14 y va a depender de la hoja que tengan para materiales que van a trabajar. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de arco, ajustables y fijos, que es importante también saber que existen algunos arcos que son ajustables. Y obviamente que el arco ajustable es más utilizado por la capacidad que toma hojas de 10 a 12 pulgadas, porque permite que, y cuando pongamos la imagen, nosotros podemos ajustar con un tornillo la longitud. Entonces permite tener no solamente un solo tipo de hoja, sino de diferentes longitudes. Las hojas se constituyen de acero de aleación al molibdeno tungsteno para alta velocidad, templado y revenido. Ya el templado y revenido son tratamientos térmicos, ¿ya? Que se le dan a los materiales. Entonces tenemos el arco, el mango y obviamente la hoja que es la sierra. Acá cuando hablábamos recién que son arcos ajustables, tenemos arco fijo y arco ajustable, hablamos de esta mariposa que está acá, que es una tuerca que permite que este vástago que está acá pueda, obviamente, o estar más acá o poder sacarlo un poco más para, en el caso de que sea una hoja un poco más larga, yo ajusto acá la tuerca y este va, obviamente, a irse en dirección hacia el mango
y permitiendo tensar, mantener tenso la hoja, ¿ya? Lo ideal es que igual la hoja no esté suelta porque si no se va a flectar, ¿ya? También es importante, chiquillos, que sepan que existen la forma que tienen los dientes, ¿ya? La forma que tienen los dientes es importante porque esto permite, en el caso del triscado y el ondulado, permite, la hoja tiene un espesor que sería un ejemplo, las dos líneas interiores que están acá, esta línea y esta línea, y permite que cuando yo corte no se me trabe la hoja, ¿ya? Entonces, el triscado o el ondulado permite realizar un corte más ancho que el espesor de la hoja. Por ende, tiene este tipo de ¿cómo se llama?, de forma las hojas. Generalmente las de las sierras tiene este ondulado, pero el triscado está en las hojas del serrucho. Si ustedes toman el serrucho van a tener un diente hacia acá, un diente hacia el otro lado, y el ancho de la hoja va a ser mucho más delgado que el corte que van a poder realizar. Entonces, obviamente esto permite que cuando yo corte, genera el arranque de viruta y la viruta no se queda metida entre medio de la hoja y las paredes del corte. Así poder, obviamente, tener un trabajo, un corte mucho más prolijo y más cómodo, que no se está trabando. Cuando uno con el serrucho se les traba, quiere decir que hay que, obviamente, eh, mejorar el triscado del serrucho, ¿ya? O en caso de que la madera sea muy húmeda, hay que echarle un poco de cera. Otra de las herramientas de corte utilizadas son los escariadores, como lo vimos en la lista anterior. Los escariadores son dos tipos, no extensibles y extensibles. En los no extensibles tenemos los que no se pueden obviamente aumentar la medida, tienen una medida fija, ¿ya? Como el de la imagen que lo vimos anteriormente. Y tenemos también los extensibles que sí se puede variar la medida, ¿ya? Nosotros podemos tener un rango de medida para el trabajo donde podemos ajustar en este caso las estrías acá son fijas, pero ustedes en esta imagen, si ustedes se fijan, las estrías son como cuchillas que están puestas aquí en esta herramienta, ¿ya? Yo aquí tengo unas tuercas de ajuste donde yo puedo ajustar, desplazarme hacia la derecha o hacia la izquierda para poder aumentar o disminuir el diámetro de estas cuchillas, ¿ya? Debajo de ellas hay unos chaveteros o unos canales que tienen una conicidad, entonces permiten que cuando yo me voy desplazando hacia un lado, hacia otro, se van o incrustando más en el acero o van saliendo más en el acero, al ser un poco cónica las canales que tienen esta herramienta, ¿ya? Entonces, los escareadores no extensibles y extensibles. La utilización, obviamente, lo más perpendicular posible al agujero, utilizar las herramientas que correspondan. La mayoría de este tipo de herramientas, tanto los escareadores como los machos de roscar, tienen unos portamachos o unos portaescareadores que son ajustables dependiendo del cuadrante que tenga el escareador o el macho y ajustarlo bien, obviamente, y realizar un trabajo con igual presión en ambas manos. O sea, uno carga hacia abajo y va girando. Las cuchillas van a generar un desgarre aquí en el material, van a desgarrar parte del material, van a ir arrancando la viruta y obviamente estas estrías o canales que tiene el escareador permite que la viruta se vaya quedando y alojando en ese punto hasta que se realiza el corte total y va cayendo por la misma perforación. Ya hay que tener cuidado, obviamente, con el arranque de viruta, ir limpiando de vez en cuando, porque igual genera eso que la viruta pueda dañar la herramienta o trabar el corte en el caso de los machos. Es importante la forma en cómo yo voy a realizar el escariado o el paso del macho. Por ende, lo ideal es que cuando yo voy a realizar un corte, no sé, pues si la perforación son 360 grados, de un corte de 180 y después retorne media vuelta, o sea, un cuarto de vuelta, que serían un 90 grados, y así sucesivamente. Avanza 180, se devuelve 90, avanza 180, se devuelve 90, y así van a ir avanzando. ¿Para qué? Para que cuando yo realice el corte, al igual que cuando yo paso un cuchillo en la mantequilla, se va generando una curvatura de la mantequilla, ¿o no?, en el cuchillo, entonces
para poder romper eso y evitar que esa curvatura se siga enrollando, enrollando y se va a generar una pelota de material, yo realizo la curvatura y después me devuelvo y la voy a quebrar. Y esa parte va a salir por, obviamente, por estas hendiduras, ¿ya? Entonces, giran 180 grados, casi media vuelta, y después se devuelven 90 grados. Y así sucesivamente. 180, se devuelven 90. Es importante eso, chiquillos. Ya lo vamos a practicar cuando estemos en clase. Pero igual para que lo tengan claro. Después tenemos entonces el roscado manual, que es muy parecido al tema del repaso con los escariadores, pero aquí tenemos diferentes tipos de machos, ¿ya? Generalmente, en el roscado manual, los machos siempre hay más machos que, a diferencia de las terrajas que siempre es una, ¿ya? En los machos tenemos generalmente o son dos o son tres, ¿ya? Los machos todos tienen la misma medida, pero la diferencia, si ustedes lo logran ver o se acercan después cuando lo revisen el video, es el hilo que tiene impreso. Tiene una pequeña conicidad y si ustedes se fijan acá, el hilo es como que existiera solamente una pequeña línea. Y después ya acá empieza como a completarse y aquí tenemos ya un hilo terminado al 100%. Entonces, generalmente tiene menos medida para poder pasar, para poder, primero, cuando yo voy a hacer un macho, siempre paso el que tiene menos grabación, porque este va a dejar las primeras líneas, las primeras marcas. Si yo me intento hacer un hilo con el tercer macho o con el que tiene más elevación o más diámetro, me va a generar mucha dificultad para hacer y quizás lo quiebre. Entonces, lo ideal es que siempre el que tiene menos impreso, primero se pasa, después el segundo, y ustedes se van a fijar acá en la parte de la punta del macho. Generalmente, si ustedes se fijan acá como que es más ancho los hilos, y aquí ya empieza a disminuir, y aquí ya desapareció. Entonces se pasa primero el que tiene menos impresión, después el que tiene como segunda impresión, y después ya el que está al 100%, y ir repasando de manera paulatina, como les dije, un cierto ángulo y después devolverse una pequeña cantidad, después volver a avanzar y después devolverse. Ahí es importante que ustedes tengan una precaución porque va a depender del tipo de material que ustedes van a trabajar, el ángulo que ustedes van a poder girar. ¿Ya? Lo ideal es siempre eh, afirmar las herramientas con ambas manos. ¿Ya? En cuanto a la terraja, lo mismo. También hay un portaterraja en la herramienta que es circular. Ustedes lo ajustan acá, tienen unos tornillos de sujeción. Y también, obviamente, tiene la misma función de imprimir, obviamente, un hilo en un perno. En este caso, aquí podemos hacer en una perforación una tuerca y aquí un perno. ¿Ya? ¿Qué es una rosca? Es importante saber que la rosca se le denomina rosca al tallado helicoidal realizado en un cilindro, ¿ya? Nosotros vamos a generar obviamente un tallado en un perno. En el caso de cuando nosotros queremos repasar hilos también se puede hacer, pero si yo tuviera una pieza lisa como un lápiz, yo podría repasar con estos machos o con una rosca, con una terraja y poder imprimir o crear tallando en ese lápiz podría crear un hilo, ¿ya? Si el tallado es exterior, la pieza se toma con el nombre de tornillo y si el tallado es interior, la pieza toma el nombre de tuerca, ¿ya? Que es lo que estábamos hablando. Entonces nosotros, si vamos a hacer un hilo exterior, vamos a tomar el nombre de tornillo y si hacemos un hilo interior sería una tuerca, ¿ya? Nosotros podemos imprimir esto no solamente en tuercas, sino en planchas metálicas, ¿ya? Lo mismo acá, los hilos, de repente podemos hacer un eje, queremos hacer un hilo y podemos utilizar una terraja, si en el caso que no tenemos un torno, ¿ya? Clasificación de las roscas, que hay algo importante que ustedes tienen que saber, que las roscas o los hilos que tienen este tipo de pernos no son todos iguales, entonces es importante saber que hay diferentes clasificaciones, dependiendo de la posición, si es interior o exterior, si tiene algún sentido, ya sea
de sentido horario o antihorario, o un hilo izquierdo o un hilo derecho, que es importante, que para dónde yo voy a ajustar la tuerca. Si ustedes giran la tuerca hacia el lado derecho o si giran la tuerca hacia el lado izquierdo para poder ajustar. Es importante que sepan eso, ¿ya? Y también el avance o entrada, ¿ya? Depende obviamente del espesor, o sea, principalmente del paso del hilo. La distancia que tiene ese paso va a depender si va a ser un hilo fino, un hilo grueso, va a tener un avance mayor o menor, ¿ya? Es importante que también sepan que se clasifican de esa manera. Después tenemos, según el tallado del diente, que es importante saber que hay diferentes tipos de dientes, ¿ya? O tipos de hilos, tipo sierra, triangulares, redondos, ¿ya? Para poder diferenciar los hilos es importante saber cuáles son las partes fundamentales de una rosca. El ángulo del filete, el diámetro ¿cómo se llama? Del perno, el diámetro primitivo, el diámetro mayor o exterior, el diámetro menor o interior del hilo, el paso que tiene este hilo, la raíz, la cresta, el avance y por último el flanco, ¿ya? Generalmente van a encontrar dibujos de este tipo donde ustedes van a poder determinar cuál es el tipo de hilo y cuáles son las medidas correspondientes. Ya están normalizadas estos tipos de hilos dependiendo del sistema en el cual se va a trabajar. Esto influye mucho en el filo de la herramienta con la cual yo voy a crear el hilo. En el caso de los hilos con rosca y macho ya vienen determinados por la herramienta, pero cuando yo la voy a realizar o lo voy a crear en un torno, yo tengo que tener la herramienta adecuada para poder tener obviamente eh, el ángulo es importante porque depende mucho del tipo de norma que yo voy a utilizar, va a ser el ángulo que voy a utilizar, el paso también se da en el torno, obviamente, dependiendo del tipo de máquina, ¿ya? Y los diámetros interiores y exteriores que son importantes que los manejemos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del sistema de roscas, o las roscas, dependiendo de la normativa que nosotros utilicemos o el tipo de rosca que vamos a utilizar, hay diferentes tipos de sistemas de roscado. Está la unificada, que posee un ángulo de 60 grados, la herramienta con la cual vamos a crear, por ende va a imprimir un hilo helicoidal con un ángulo de 60 grados, cuando vimos en la imagen anterior. Su raíz y su cresta, o sea, la puntita del hilo y la parte interior del hilo es redonda, no es recta, ¿ya? Y se mide en cantidad de hilos por pulgada. O sea, yo, al igual que cuando hablamos de la sierra, yo voy a poner un pie de metro o un flexómetro, yo creo que un pie de metro es el más adecuado. Pongo una pulgada en el pie de metro, lo acerco en el hilo y me debería dar una cierta cantidad de hilos por pulgada, 14, 18, no sé, depende, ¿ya? Entonces, así es la manera de medir en el caso del sistema rosca unificada. ¿Ya? Aquí tenemos entonces la raíz y la cresta, ¿ya? Que son redondas, ¿se entiende? Y el paso, o sea, el ángulo, obviamente de 60 grados que vamos a tener en la herramienta. Recuerden que se mide por hilos por pulgada. Y después tenemos el sistema métrico, que es el que se utiliza acá en Chile, Sistema Métrico Internacional, donde el sistema métrico también posee un ángulo de 60 grados, como la rosca unificada. Su raíz también es redonda y la cresta es truncada. Se mide en milímetros, ¿ya? Los pasos se miden como M20, M21, M22, M24, M8, depende, ¿ya? Como por ejemplo. Si se fijan entonces tiene 60 grados, la cresta es truncada y la raíz es redonda. El sistema Whitworth, ¿ya? El sistema Whitworth, como nosotros lo hemos conversado anteriormente en medición y verificación, hablamos sistema internacional, sistema inglés, ¿ya?
El sistema internacional tenemos el sistema métrico en cuanto al tema de los hilos, y en el sistema inglés se utiliza el sistema Whitworth, ¿ya? Los pernos, normalmente que ustedes van a encontrar un perno, un M13 con un perno de media, se van a parecer mucho, van a ser muy parecidos, pero cuando yo utilice y cambie las tuercas e intente ajustar, lo más probable es que al 2, 3, 4 hilos se va a trabar la tuerca y no voy a poder seguir ajustando. Eso quiere decir que los hilos no son compatibles. Por más allá que se vean visualmente muy parecidos, no son compatibles. Por ende es importante. Y el principal cambio notorio respecto del sistema métrico o Whitworth es su ángulo, porque en el sistema métrico nosotros tenemos un ángulo de 60 grados y en el Whitworth poseemos un ángulo de 55 grados. Ya eso genera, obviamente, que el ángulo de esta rosca sea distinta y no permita el desplazamiento, ¿ya? Su raíz y cresta son redondas y se mide en cantidad de hilos por pulgada, al igual que la rosca unificada. Entonces, nosotros podemos determinar el tipo de hilo por la cantidad de hilos que tenga en una pulgada, ¿ya? De esta forma. Por eso es importante saber que no todos los pernos son iguales, por más allá que visualmente nosotros los veamos muy parecidos, no son iguales. Es importante tener obviamente una herramienta para poder medir el tipo de hilo que tiene, ¿ya? O rosca. Herramientas manuales no cortantes. Estas herramientas se clasifican de ensamble, que son aquellas herramientas que se utilizan para desarmar y armar elementos o máquinas, ¿ya? También tenemos la clasificación de, si es de sujeción, herramientas de sujeción, que son aquellas herramientas que se utilizan para sostener la pieza cuando se desea realizar una operación o maniobra. De trazado. Las herramientas de trazado son aquellas que se utilizan para realizar dibujos o trazos o formas geométricas sobre los materiales, ¿ya? En soldadura las van a utilizar, en el caso de la pieza que van a realizar conmigo también la van a utilizar. Permite obviamente dibujar en materiales para que nosotros podamos dimensionar la pieza antes de trabajar sobre el material. Y de verificación, que estaría obviamente todo lo que tiene que ver con los instrumentos o herramientas que permiten para poder medir las dimensiones de la pieza y poder verificar obviamente las longitudes correspondientes. Entonces aquí tenemos herramientas de ensamblaje, no veo herramientas de sujeción, pero sí hay de verificación y también de trazado, ¿ya? Estas herramientas de trazado. Una herramienta de sujeción puede ser alicates, una prensa, ¿ya? La de trazado, esta si no la han utilizado o quien no la haya utilizado, es una cuerda que internamente tiene un polvo de color que cuando yo la tenso, después de la tensión yo como que la levanto un poco y la suelto y se va a golpear en el lugar donde yo estoy trabajando, voy a trabajar, y ese pequeño golpe suelta polvo de color que va a estar dentro de este elemento, que va a estar impregnado en la cuerda, y ese golpe, pequeño golpe en el material va a dejar una línea del color, obviamente, del polvo que tenga dentro de esa herramienta, ¿ya? Después tenemos entonces, como ejemplo, herramientas manuales no cortantes de ensamblaje, donde tenemos llaves de punta corona. Estas son las llaves de rueda, pero aquí tenemos un encaje hexagonal, llaves de corona, ajustables, llaves de punta. Hay punta corona que tiene una en un lugar tiene de cabeza y en el otro lugar tiene obviamente de corona. Ya. La boca de la herramienta, la barra, que obviamente la longitud va a depender mucho del torque que yo voy a aplicar también. Un cincel, también una de encaje hexagonal y una ajustable para tubos. ¿Ya? Después tenemos las herramientas manuales no cortantes de ensamblaje,
Ahí tenemos una herramienta para poder ajustar, en este caso está ajustando un rodamiento, tenemos una llave ajustable de cuello de cisne, así se conocen, y permite obviamente ajustar esta tuerca para que el rodamiento no se desplace. Tenemos de encaje hexagonal, una llave que es muy parecido a un alicate, se conoce como pico del oro, y un alicate de punta. También tiene una parte que es cortante, pero no es, principalmente es de sujeción, ¿ya? Eh, Estos son alicates seguros para poder desmontar o montar seguros Seger, depende del tipo de seguro. Una llave de encaje hexagonal, pero estrella, atornilladores Phillips y un alicate universal que también tiene la capacidad de corte, pero principalmente es para poder sujetar. ¿Ya? Después tenemos las herramientas manuales no cortantes de sujeción, donde tenemos tornillos mecánicos, ¿ya? Y prensas mecánicas. Estas se utilizan obviamente en los tornillos de banco y esto en máquinas que permite, obviamente la van a ver en los taladros, quizás en alguna fresadora, ya las prensas mecánicas. Las herramientas manuales no cortantes de trazado tenemos las puntas o rayadores, que serían las que se utilizan en soldadura, ¿ya? Para poder trazar en materiales, poder rayar, como se dice, y poder obviamente tener un dibujo de la pieza que voy a cortar o voy a realizar después, ¿ya? También tenemos los gramiles, que serían herramientas para hacer piezas paralelas, ¿ya? Es importante que también las conozcan. También permite, obviamente, eh, dejar trazar piezas, medir piezas en algunos casos, ¿ya? También tenemos entonces los calzos, ya están en 90 grados y permiten, obviamente, calzar piezas con ángulo para la fabricación. Y los compases que son para poder comparar, poder dibujar diámetros, ¿ya? En este caso yo puedo sacar diámetros interiores, diámetros exteriores y dibujar circunferencias en los materiales. Hay otra herramienta que también se utiliza bastante para el tema del trazado, que es el mármol, que es una pieza, puede ser de acero o de mármol. La realidad es que hay algunas que son de mármol puro, pero en este caso tiene una base metálica, y hay algunas que tienen una pieza metálica igual, obviamente, de un material resistente y lo más prolijo posible para poder trabajar sobre él y evitar, obviamente, variaciones en las medidas cuando nosotros estemos trabajando, ¿ya? Sirve para poder trabajar en piezas donde yo necesite un acabado superficial muy prolijo, puedo utilizar un mármol, ¿ya? Las escuadras o cubos que también se utilizan en la industria para trabajar. Para cuando nosotros vayamos a realizar trabajos de trazado, muchas veces vamos a necesitar algún tipo de barniz, polvo, colorantes, azul de Prusia, un ejemplo, o en el caso del trazado cuando hablábamos de esta pieza que tenía una cuerdita con un polvito de color para poder realizar el trazado y que marcada la línea que yo quiero dibujar en la pieza, ¿ya? Y también tenemos escuadras orientables que también permiten
ser utilizadas para trabajar. eh. Entonces, jóvenes, esta sería la tarea que vamos a realizar de manera práctica cuando volvamos de clases. Por ende, cuando tengamos la clase virtual voy a dar las directrices respecto a la parte escrita que tienen que hacer de esta pieza. Hay que analizar y crear un paso a paso de cómo van a realizar ustedes la pieza como guía, principalmente para que cuando ustedes vayamos a taller tengan un ejemplo de cómo deberían de ir avanzando respecto a esta pieza. O sea, primero eh, trazar la pieza en el material, cortar y empezar a trabajar obviamente algunas partes con lima, otras partes con herramientas de corte, las perforaciones con el taladro de pedestal, eh, repasar en algunos casos con escariador y crear los diferentes tipos de hilo. ¿Ya? Esto es un ejemplo de lo que se va a realizar. ¿Ya? Después tenemos entonces las herramientas no cortantes de verificación, donde esto es más cortito porque ya la hemos visto bastante en medición y verificación, pero algunas que ustedes no conocen, que serían las galgas, ¿ya? Y obviamente las escuadras, que son algunas que pueden conocer ustedes igual. Lo ideal de las galgas es que ustedes, por ser este que está acá, que sería muy conocido como el cuenta hilo, nosotros podemos, a través de estos dientecitos, así como peinetas que hay acá, podemos determinar el paso del hilo del perno que tenemos en la mano. Entonces, tenemos que ver que coincida estos ángulos y también puedo determinar si es que el hilo es Whitworth o es métrico, ¿ya? Por un lado es Whitworth y por el otro lado es métrico. Entonces voy peinando el hilo del perno hasta que este calce y a través de la luz, mirar contraluz, no me permita pasar la luz a través de estos dientes. ¿Ya? Ahí yo puedo determinar cuál es el paso. También tenemos la galga de radios, ¿ya? Que este me permite ver si es que son cóncavo o convexos los tipos de radios, ¿ya? Y obviamente el más conocido como filler, que tiene láminas de diferentes espesores que me permite ingresar en cavidades y poder determinar cuál es la medida que tiene esa cavidad, ¿ya? Famoso filler. Los tipos de escuadra, obviamente que son fijas y hay unas que son móviles. También hay un instrumento de medición que también vamos a ver cuando continuemos, retomemos el tema de medición y verificación, que vamos a ver el instrumento llamado como goniómetro. ¿Ya? Aquí tenemos el pie de metro, que es el que ustedes ya utilizan, el reloj comparador, que también lo vamos a ver el retorno ahora para retomar el tema de medición y verificación. Entonces, reloj comparador y goniómetro. El goniómetro es un instrumento que permite medir ángulos. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ¿qué vimos hasta ahora? Los conceptos de las herramientas manuales según la definición. ¿Ya? Reconocer la importancia del manejo de las herramientas manuales en la industria. Entonces, tenemos tipos de herramientas manuales, herramientas cortantes, no cortantes, de trazado y de verificación. ¿Ya? Entonces, de herramientas manuales tenemos las llaves punta corona, de encaje hexagonal, las llaves de tubos, ajustables de tubos, ajustables de boca. Tenemos las herramientas, pueden ser dados, alicates, ¿ya? Son herramientas no cortantes. Y después tenemos las herramientas cortantes, donde tenemos las limas, las sierras, los machos, los escariadores, que son herramientas cortantes que es importante que obviamente conozcamos, que son por arranque de viruta y son de uso manual. ¿Ya? Recordar que herramientas manuales son todas aquellas donde como base de trabajo la genera el ser humano, ¿ya? Entonces,
Identificamos las herramientas, su utilización, conceptos de cada herramienta que es importante que conozcan. Para las herramientas de trazado también, nosotros vamos a utilizar muchas de las herramientas de trazado. Tenemos mármol para trabajar, cuadras, rayadores o trazadores, eh, diferentes tipos de herramientas que vamos a utilizar de manera práctica, ¿ya? La idea es que a través de esta presentación ustedes ya las identifiquen y las conozcan. Y obviamente las herramientas no cortantes, pero de verificación, donde ya conocen, ustedes ya han medido con pie de metro, conocen el micrómetro y hemos visto bastantes herramientas de verificación que existen y se utilizan. Obviamente dependiendo de la magnitud que nosotros vamos a medir. ¿Ya? Eh, lo ideal, obviamente, es que el trabajo que vimos dentro del proceso lo veamos una vez que volvamos a clase, vamos a crear esta pieza, pero con anticipación vamos a ir trabajando a través de los módulos diferentes partes del proceso. ¿Ya? Así que, chiquillos, nada más que indicar que obviamente estudien lo que está en la presentación. Son herramientas que se utilizan mucho en la industria y obviamente les va a servir un montón conocer de ellas y más partes. Si es que alguno de ustedes quiere profundizar en alguna de estas herramientas, eh, queda a su plena disposición de tiempo. ¿Ya? Eh, Agradecer obviamente su disposición de ver la presentación. Recuerden que las consultas serán respondidas en la clase virtual. Si es muy urgente o hay alguna duda muy fuerte, háganmela a través de cualquier medio, de repente correo, WhatsApp. Yo estoy a disposición ahí de cualquier consulta o pregunta de parte de ustedes. Así que muchas gracias, chiquillos, por la atención. Estaremos en contacto y obviamente esperándolos para realizar la clase virtual. Así que chiquillos, cuídense harto, espero que les sirva la clase. Un abrazo, ¿ya? Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.